El Peugeot 5008 es un Peugeot 3008 más grande. Sería sencillo asumir que el nuevo 5008 es solamente eso, pero pese a que estos dos coches comparten plataforma y mecánicas, son más diferentes de lo que podría parecer a priori. El Peugeot 5008 de hecho rompe con varios conceptos de su pasado, y es necesario averiguar si sigue siendo un buen coche familiar. Estamos en su presentación internacional entre Suecia y Dinamarca y vamos a tratar de enseñároslo con todo el detalle que nos sea posible. Estás en Diario Motor, con el patrocinio de quecochemecompro.com. La tercera generación del Peugeot 5008 se estrena creciendo nada menos que 15 centímetros hasta los 4,79 metros. Con respecto a su hermano pequeño, el 3008, hablamos de un coche 34 centímetros más largo, con una distancia entre ejes que crecen 61 milímetros hasta los 2,90 metros. Todos los Peugeot 5008, por cierto, cuentan con 7 plazas. Su diseño es muy similar al del 3008, al menos hasta el pilar B. Comparte con su hermano menor una mirada muy afilada, sus característicos LED diurnos y curiosas llantas de hasta 20 pulgadas. En su perfil lateral podemos ver que es un coche más cuadriculado y anguloso en su parte trasera, donde estrena unas ópticas ligeramente diferentes. No obstante, como veréis a continuación, el Peugeot 5008 pierde parte de sus rasgos de monovolumen para convertirse en un todocamino de pleno derecho. El puesto de conducción del Peugeot 5008 es absolutamente idéntico al del Peugeot 3008 que ya hemos analizado en el canal de YouTube de Diario Motor. Así que si queréis un análisis un poco más pormenorizado, os recomiendo que veáis nuestra toma de contacto con el 3008 que publicamos hace unos meses. En cualquier caso, os voy a dar las pinceladas de lo que creo que es lo más importante de este puesto de conducción. En primer lugar, tenemos el sistema e-cockpit de Peugeot, es decir, un volante pequeño, en una posición bastante baja, un volante que además no es circular y una instrumentación en la parte superior. En este caso no es solo instrumentación, es también la pantalla del sistema de infoentretenimiento en un conjunto ultra panorámico de 21 pulgadas. En las versiones básicas, eso sí, se mantiene la forma de este conjunto, pero son dos pantallas de 10 pulgadas. A mayores tenemos una segunda pantalla en posición inferior con accesos directos a ciertas funciones que después manejaremos desde la pantalla principal. Es un buen paso intermedio entre los mandos físicos y los mandos táctiles. Aún así, yo siempre preferiré los mandos físicos de toda la vida. Aunque este coche lo cierto es que prescinde bastante de los mandos físicos, tenemos esta pantalla con accesos directos y tenemos otros accesos directos en esta especie de arco de la consola central. Otra cosa que me gusta mucho de este puesto de conducción no es solo lo mucho que nos arropa, sino la gran calidad que tiene. La calidad es auténticamente premium. Este coche está mejor acabado que muchos coches de precio muy superior. Tenemos plásticos blandos en la parte superior de las puertas y del salpicadero. Tenemos esta bonita tela en todo el salpicadero, en la parte central de las puertas, y tenemos inserciones de aluminio retroiluminado en la consola central y en la parte superior del salpicadero. En este aspecto la verdad es que es un coche muy bien rematado y está muy por encima de la media del segmento. Además, aunque sea un habitáculo que nos arropa bastante, sentimos una buena sensación de espacio gracias a que vamos, lógicamente, sentados bastante altos y a que tenemos ventanas bastante grandes. Pero lo importante de este coche no es tanto su puesto de conducción, sino las plazas traseras. Así que vamos a verlas. En primer lugar, lo que estáis viendo es que el ángulo de apertura de estas puertas traseras es bastante generoso, diría que de unos 75 grados, y como veis el hueco que nos deja para entrar al habitáculo es muy grande, es de hecho mayor que en los 3008. Pero vamos a ver qué tal vamos despacio en estas plazas traseras. Como siempre, lo que tenéis que saber es que estas plazas traseras tienen el asiento delantero regulado para mi 1,83 m, para mi postura de conducción. Además, tenéis que saber que estas plazas traseras ya no tienen los 3 asientos individuales que teníamos anteriormente en el 5008. 3 asientos individuales que además tenían 3 anclajes ISOFIX. Era una de esas excepciones que había en el mercado. Sin embargo, ahora tenemos una banqueta trasera más convencional. Tenemos 2 plazas laterales más grandes y tenemos una plaza central más escueta. Aunque técnicamente siguen siendo 3 asientos individuales, perdemos el anclaje ISOFIX de esta plaza central.
Tenéis que saber que como es un coche eléctrico, tenemos una superficie completamente plana, por tanto pasar de un lado a otro del coche es muy sencillo. Además, estos asientos, fijaos, son regulables longitudinalmente y su respaldo es también abatible. Podemos regular entre 17 y 29 grados la inclinación de estos respaldos. Por tanto, tenemos mucha modularidad. Volviendo al análisis del espacio, fijaos, puedo meter muy bien los pies por debajo del asiento delantero, tengo un montón de espacio para las rodillas, al menos en esta configuración más cómoda, y hasta el techo tengo 2 o 3 dedos quizás, es un poco quizás la cota más justa. Aún así es un habitáculo muy ancho y 3 adultos podrían viajar bastante cómodamente en estas plazas traseras, ya que están por encima de la media de su segmento. En cuanto a amenidades, en cuanto a mimos para los ocupantes, tenéis que saber que tenemos climatizador individual para las plazas traseras, tenemos tomas de carga, tenemos aireadores, tenemos unas redecillas de almacenaje bajo estos asientos traseros, bajo estos asientos delanteros, perdón, y además la parte trasera de los asientos delanteros es de plástico, no está tapizada. Los que tengáis hijos sabéis por qué esto es algo muy valioso. Además tenemos unas cortinillas que también nos pueden guarecer del sol sin tener que fijar las típicas pegatinas de Fanta o las típicas fundas para las puertas. Eso es algo bastante cómodo. Eso sí, perdemos algo de calidad con respecto a las plazas delanteras. Pero este es un coche de 7 plazas, así que vamos a ver la tercera fila, vamos a ver qué pasa con ella. Para acceder a la tercera fila de asientos del 5008, primero tenemos que liberar espacio para acceder a ella. Y entonces lo que hacemos es empujar hacia adelante y abatir el asiento de la segunda fila. Y esto lo podemos hacer en un sencillo movimiento, simplemente tirando de aquí arriba. Como podéis ver, se libera un hueco bastante grande y tenemos la posibilidad de entrar. Bueno, pues estas son la tercera fila de asientos del Peugeot 5008. Vamos a traer el asiento delantero hacia nosotros. Como estáis viendo, son bastante amplias para lo que es un SUV de 7 plazas. De hecho, con la segunda fila en esta posición, tienen todavía bastante espacio aprovechable para sus piernas. Y yo tengo quizás un par de dedos todavía hasta el asiento delantero. Eso sí, voy con las piernas, como estáis viendo, bastante flexionadas, pero eso es común en la tercera fila de prácticamente cualquier vehículo que no sea una furgoneta de grandes dimensiones. Para el techo voy con la cabeza muy justita, me queda quizás un dedo o menos, pero estas plazas podría viajar en ellas durante cierto tiempo. No son tan críticas como en otros SUV de 7 plazas, que al final solo las hacen aptas para trayectos muy cortos. Veamos ahora el espacio de carga del Peugeot 5008, una de sus razones de ser. En primer lugar tenemos un portón, como no podía ser de otra forma, de apertura eléctrica. Y tenéis que saber que por el momento tenemos los 7 asientos en posición. Con las 7 plazas desplegadas tenemos un maletero de 259 litros. Es una cifra modesta, pero aprovechable. Ahora bien, como estáis viendo, la boca de carga es bastante ancha, muy regular, pero está situada a una altura del suelo bastante elevada. Por tanto, cargar y descargar ciertos objetos, sobre todo si son pesados, puede suponer un pequeño desafío. Ahora bien, ¿qué pasa cuando solo llevamos los 5 asientos en posición? Vamos a verlo. Para batir estas plazas tenemos unos tiradores aquí, los empujamos y lo que se forma además es una superficie de carga completamente plana y completamente engrasada con la boca de carga. El maletero de este coche, con 5 plazas, llega a los 750 litros, 748 para ser concretos, pero esto ahora mismo no parecen 750 litros. Y el tema es que tenemos un doble fondo muy grande en este Peugeot 5008. Bajo esta bandeja tenemos un espacio, una cubeta, en verdad, muy grande, muy voluminosa, y además bajo los asientos, aunque quizás no lo podáis ver ahí, tenemos un cajón extraíble donde tenemos los cables de carga del vehículo. Al final, sumando este doble fondo, las cubetas laterales y el espacio que tenemos bajo la tercera fila, sí llegamos a esos 750 litros de maletero. Si abatimos por completo
La segunda fila de asientos con tiradores situados en la parte superior de esa segunda fila de asientos en configuración, eso sí, 40-20-40, llegaremos a un espacio ya casi cercano a los 2 metros cúbicos. Estamos circulando por una idílica carretera del sur de Suecia y antes de hablaros de las impresiones de conducción de este 5008, tengo que hablaros de la versión que estamos probando. Esto es un E5008, es decir, la versión 100% eléctrica del 5008. Llevamos la versión de acceso, equipada con un motor eléctrico delantero de 210 caballos y una batería de 73 kWh de capacidad. Esta versión tiene una autonomía homologada de 502 km según el ciclo WLTP. Es capaz de hacer el 0 a 100 en 9,7 segundos y alcanza los 170 km/h, pero no es ni mucho menos el único 5008 que os podéis comprar. La gama de motores del Peugeot 5008 está completamente electrificada. La versión de acceso es el 5008 Hybrid, cuyo motor 1.2 turbo de gasolina desarrolla 136 caballos. Estrena cadena de distribución y está asistido por un motor eléctrico de 28 caballos. A este híbrido convencional se suma un híbrido enchufable con una potencia total de 195 caballos. Gracias a una batería de gran capacidad, presume de 82 km de autonomía 100% eléctrica. En las versiones eléctricas, además de la versión de acceso probada, contará con una versión de gran autonomía y 231 caballos. Gracias a una batería de 98 kWh, homologa 660 km de autonomía WLTP. Una versión de tracción total y doble motor con 326 caballos y 500 km de autonomía completa la gama por arriba. Si habéis visto nuestra prueba del Peugeot 3008 en nuestro canal de YouTube, las sensaciones de conducción van a ser realmente muy similares. Este es un coche 100% eléctrico, por tanto, de entrada tenemos ese aislamiento y ese refinamiento propio de los coches de cero emisiones. No tenemos un motor que haga ruido y tenemos un aislamiento que es en general muy bueno. Si a eso le unimos el excelente firme de las carreteras de Suecia, tenemos una experiencia de conducción que es realmente muy relajada. Este coche se construye sobre una versión alargada de la plataforma STLA modular que ya teníamos en el Peugeot E3008. Este coche al final es bastante pesado, llevamos una batería de 73 kWh bajo el habitáculo y su peso supera las 2,2 toneladas en orden de marcha. Y aún así, es un coche que se siente sorprendentemente dinámico para su tamaño y para su peso. Quizás sea el volante pequeño, quizás sea unas suspensiones que sujetan muy bien la carrocería, también necesarias en un coche tan pesado, pero lo cierto es que este coche se siente mucho más dinámico que su predecesor y sobre todo mucho más dinámico que sus rivales en el segmento de los SUV de 7 plazas. Es un coche que diría que es incluso divertido dentro de que estamos hablando de un SUV familiar eléctrico. Pero de nuevo, es un coche divertido, es un coche ágil y es un coche pues que si nos gusta conducir vamos a disfrutar conduciéndolo. Siempre, lógicamente, hablando del tipo de coche que es. Con un motor eléctrico de 210 caballos no tenemos unas prestaciones fulgurantes, pero sí tenemos unas prestaciones superiores a las de la versión híbrida, lógicamente, y en verdad prestaciones más que suficientes para el uso familiar que este coche va a recibir. Si pisamos el acelerador a fondo, el coche responde con fuerza, responde con intensidad, pero no nos va a romper el cuello ni nos va a pegar el asiento. Aún así, tiene potencia más que suficiente para gestionar con solvencia cualquier adelantamiento o cualquier incorporación a una autopista. Aunque las presentaciones no son el mejor lugar para hacer una extrapolación del consumo que hemos firmado en esta primera toma de contacto, tengo que deciros que esta presentación además es quizás el peor lugar para extrapolar ese dato de consumos que estamos haciendo. El coche está haciendo unos 16 kWh a los 100 kilómetros. Es una cifra inferior a la de su homologación, por tanto, obtendríamos más de 502 kilómetros
con la batería completamente cargada, pero es que tenéis que saber que estamos en un país que apenas cuenta con elevaciones de ningún tipo y las carreteras secundarias casi todas tienen un límite de 70 km por hora. Además, pasamos constantemente por pequeños pueblos o zonas en construcción que hacen que la velocidad media baje aún más. Por tanto, esa prueba de consumos va a tener que esperar. Aquí concluye nuestra toma de contacto con el nuevo Peugeot 5008. Queda claro que es un coche que es menos monovolumen y más todo camino. Quizás no es tan buen familiar como su predecesor, pero es el mercado el que manda, amigos. El Peugeot 5008 es un coche que destaca por su espacio interior. Tiene unas plazas traseras muy buenas, una tercera fila realmente aprovechable y un maletero de muy grandes dimensiones. Y personalmente lo escogería por encima de un 3008 si lo que valoro es ese extra de espacio interior. Aún así es un coche también con un componente tecnológico muy fuerte y con una calidad interior muy por encima de la media de su segmento. De hecho, es un coche que casi parece premium en ese aspecto. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que hay que pagarlo. El Peugeot 5008 ya se puede encargar, con un precio que arranca en 39.660 euros para la versión híbrida de 136 caballos. Si queremos un híbrido enchufable, la factura se elevará en 7.000 euros. Y si queremos un eléctrico, tendremos que pagar al menos 49.160 euros. Los eléctricos de 2 motores y largo alcance llegarán en 2025. La garantía de las versiones eléctricas, por cierto, llega a los 8 años o 160.000 kilómetros.